5.1. El despertar de la conciencia. Carl Jung plantea que el proceso de conocernos, de reconocernos y de darnos cuenta de quiénes decimos que somos y quiénes somos verdaderamente, se da a través de la conciencia. A eso, Jung le llama el estar despiertos. La conciencia es la capacidad de reflexión o representación de la realidad, que nos permite profundizar y analizar desde una perspectiva filosófica el cómo nos vemos a nosotros mismos y el cómo vemos e interpretamos el mundo exterior que nos rodea. Por el contrario, el inconsciente es todo aquello que desconocemos, ese campo de lo psíquico que no sabemos exactamente el cómo funciona y el cómo opera e influye en nuestro comportamiento. Nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, dentro del terreno del inconsciente entran los sueños, la intuición, la inspiración, la imaginación, las premoniciones, los llamados actos fallidos, las percepciones extrasensoriales, el creer o experimentar el haber vivido en el pasado, lo que se vive en el presente conocido como déjà vu, así como el sentir ansiedades, fobias, angustias, tristezas y obsesiones sin razón aparente. Hoy, las neurociencias empiezan a tener teorías más sólidas sobre el funcionamiento del inconsciente, explicando el efecto que nos producen ciertas sustancias químicas, entre otras la serotonina, oxitocina y dopamina. Por ejemplo, se han identificado reacciones químicas en nuestro cerebro que se procesan inconscientemente y nos generan alegría y felicidad por el solo hecho de estar enamorados. O bien, en caso contrario, el duelo o la pérdida de algo querido nos genera reacciones químicas que nos causan malestar e infelicidad, afectando negativamente el sistema inmunológico. Dentro del campo del consciente tenemos un yo, que sentimos que poseemos y que tiene un cierto grado de libertad para tomar decisiones y hacer elecciones peligrosas, que en ocasiones desafían nuestros instintos de conservación, propagación y de creatividad. Tomamos conciencia de ese yo con el que percibimos el mundo exterior e interior, que nos permite reflexionar, pensar y sentir la responsabilidad por el tener una individualidad propia, con un pasado, con un presente y con un ideal del futuro, identificándonos por lo general con nuestro yo como si fuera nuestra verdadera esencia, ejerciendo esa individualidad a través de la libertad, la voluntad, las actitudes, las conductas adoptadas, las acciones y las decisiones que tomamos como individuos independientes. El despertar de la conciencia se puede apreciar al sentir la fuerza de la energía que nos aviva y nos impulsa a actuar, muchas veces con vehemencia, modificando nuestras actitudes y conductas para obtener así nuestros anhelos, sueños y metas. Principalmente, el despertar de la conciencia nos ayuda a separar lo material de lo espiritual, permitiéndonos entender que el mundo material no es la esencia de nuestro verdadero ser, ni el fin último de nuestra existencia. La fuerza vital de nuestro cuerpo, mente y espíritu se canaliza en emociones, sentimientos y estados de ánimo, que han sido tema de diversos estudios e investigaciones desde hace más de 5.000 años por las grandes civilizaciones. La energía vital ha sido explicada e interpretada desde numerosas perspectivas, tales como por ejemplo en la filosofía, la literatura, el teatro, la poesía, la ópera, desde luego en el campo religioso. La explicación de la energía vital, además de la perspectiva mística, se ha buscado en la psicología, la medicina y desde la perspectiva de las neurociencias, y muy importante, desde la óptica de la mecánica cuántica. Las explicaciones sobre la energía vital que cada ser humano posee y que son diferentes en cada persona presentan una gran variedad de enfoques.
Por ejemplo, Carl Jung buscó la forma de comprobar científicamente la existencia de una poderosa energía psíquica en cada individuo, y también la buscó esa energía psíquica a nivel colectivo o social. Entre los más conocidos en la cultura occidental que han querido identificar esa energía psíquica o aliento de vida que se manifiesta en el ser humano han sido Heráclito, Aristóteles, Platón, entre otros. En las culturas orientales están, entre otros, Lao Tse, Confucio, Siddhartha, Gautama con el budismo, el Zen, el hinduismo, una de las religiones más antiguas, que también tratan de explicar la vida como una gran energía. Conceptos como el hilo de la vida o el famoso Kundalini Shakti. El físico atómico Amit Goswami, en su publicación La física del alma, presenta el concepto de la energía vital como un fenómeno universal en la historia de la humanidad, que se ha dado en China, Japón, la India y Persia. Por otro lado, Sancier, en A. Goswami, mencionan el experimento que pretende demostrar la existencia de la energía psíquica y su impacto energético en las semillas de un cultivo de células, con reacciones bioquímicas y las formaciones moleculares en el agua a través del pensamiento o la energía. 5.2. Obstáculos al desarrollo de nuestra conciencia. Existen una serie de patrones de conductas muy parecidos entre los seres humanos, que se han generalizado a través de la historia reciente, pero particularmente en el siglo XXI. Los modelos conductuales masivos se han caracterizado por la desconexión entre la esencia de la persona y la pérdida del sentido de trascendencia. Hoy vivimos en un mundo que tiende a la deshumanización, identificando la felicidad con el éxito material y con el tener y poseer bienes materiales. El consumismo, el materialismo, el hedonismo, el nihilismo, el egoísmo, el instantáneo, lo desechable, lo superficial, lo intrascendente, lo pasajero son signos de la deshumanización y de la pérdida de la inteligencia espiritual, que finalmente obstruyen el desarrollo de la conciencia. Los hábitos, las costumbres, las conductas en la sociedad globalizada se han masificado y cosificado, para así elevar los niveles de consumo y obtener mayor rapidez las inversiones y consecuentemente mayores ganancias, convirtiéndose así una gran mayoría de los seres humanos en verdaderos zombies materialistas enajenados, alienados de sus propias potencialidades, de su creatividad y de su verdadera esencia humana. Con la globalización se ha fortalecido un modelo económico y político que ha impulsado el materialismo y la deshumanización. Con la primera revolución industrial y las posteriores revoluciones, se determinó el curso de la tragicomedia humana de los últimos 263 años, frenando de esa forma la evolución de la conciencia humana y obstruyendo el despertar de la conciencia humana, evitándose el poder llegar a alcanzar una conciencia superior que pueda permitir mejorar las relaciones entre todos los seres humanos y las relaciones del ser humano con el medio ambiente natural. El ejemplo más trágico y doloroso de la falta de una plena conciencia han sido todas las desigualdades sociales, las injusticias, la violación de los derechos humanos y las guerras que han vivido hasta la fecha, incluida la invasión rusa a Ucrania. Y por otra parte, tenemos el cambio climático, que pone en peligro la extinción al ser humano. El modelo económico imperante se orienta principalmente en generar y acumular constantemente una mayor riqueza material, donde unos pocos ganan y la mayor parte de la población mundial pierde, quedando los perdedores explotados, ignorantes, marginados y enajenados. Históricamente, las sociedades han moldeado el carácter de sus miembros en función de sus necesidades materiales, intereses económicos, ideologías y religiosos, y de los deseos del poder de la clase dominante,
que imponen creencias ideológicas, políticas y religión, estableciendo también un modelo educativo que reproduzca y favorezca al sistema imperante. Consecuentemente, obligan a la población en general a jugar un rol o un papel, a favor de los intereses establecidos por la clase en el poder. Asimismo, influyen en el carácter de los pueblos a través de los factores socioculturales y geográficos. Por lo tanto, los sistemas familiares, educativos, económicos, ideológicos, religiosos y gubernamentales tienden a perpetuar el sistema imperante, a través de ir adaptando y preparando a las nuevas generaciones a fortalecer los intereses del sistema económico, político y social en el poder, fijando de esa forma los patrones de comportamiento que permita a los individuos aceptar y reproducir estructuras y el funcionamiento del sistema imperante, convirtiéndose dichos sistemas en una limitante de la expansión de la conciencia por establecer relaciones sociales de enajenación, dominación, explotación y corrupción. Cada cultura tiene sus propios códigos, símbolos, ritos, creencias, por lo que en una cultura tienen un gran sentido o significado, pero en otras culturas varían. Esto se debe a que cada cultura establece filtros, que van determinando el modelo mental de sus integrantes. Habrá culturas con mayor espiritualidad que otras, orientadas a las expresiones artísticas, a la ciencia, al deporte, a la gastronomía, a la religión, a la filosofía, a los satisfactores materiales, al ocio, al hedonismo, etc. Un ejemplo muy sensible y estremecedor es la carta del gran jefe Seattle de la tribu de los Suamish en 1854 al presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, que nos muestra otra forma de sentir y conectarse con la conciencia y su expansión. El hombre blanco deberá tratar a las bestias de estas tierras como hermanos. Todo lo que hiere a la tierra herirá también a los hijos de la tierra. 5.3. La espiritualidad y algunos obstáculos en el contexto cultural. Otra de las formas de frenar la expansión de la conciencia es la negación de la inteligencia espiritual, limitando así la expansión de la conciencia e imponiendo un modelo mental materialista, consumista, robotizada y totalmente enajenado, haciendo que las experiencias afectivas, sutiles, espirituales, místicas difícilmente puedan entrar y ser percibidas en la conciencia de las personas. Para el desarrollo de la conciencia espiritual, debe haber un trabajo previo que logre la preparación interior de cada persona, que permita el fortalecimiento de la inteligencia intrapersonal. La cultura, a través de sus valores e instituciones, es la base de la convivencia pacífica en cualquier sociedad, garantizando así la supervivencia del ser humano. Sin embargo, toda cultura ejerce una represión a los institutos y a la libertad del individuo, generando un malestar y una violencia social. Individualmente, se acepta la represión impuesta por la cultura, por los mayores beneficios y satisfactores obtenidos al convivir con los demás en sociedad, ya que viviendo aislado o separado de la comunidad implicaría la extinción, por la incapacidad de satisfacer por sí solo todas las necesidades personales para subsistir. Carl Jung plantea también que el vivir en sociedad forma parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, la creación cultural implica el establecimiento de valores, instituciones, lenguaje, tradiciones, ritos, costumbres, historias, leyendas, mitos, creencias, herramientas, tecnologías y cultos. La cultura, según Jung, permite la contención, orientación y el encauzamiento de toda la energía psíquica, para que ésta fluya fácilmente hacia manifestaciones mentales, conceptuales, razonamientos, abstracciones de todo tipo,
Experiencias estéticas y espirituales. Aristóteles, que también planteaba que el ser humano es gregario por naturaleza, proyectó que estamos destinados a una mayor perfección, al poder transformar nuestra propia esencia a través de alcanzar la virtud. Virtud obtenida con disciplina, trabajo, viviendo los valores que le permitan a la persona desarrollar sus potencialidades, que permitan una vida excelsa. La transformación y materialización de las cualidades de la persona implican un proceso de superación personal para llegar a la virtud, sinónimo de la excelencia. Investigadores en antropología han demostrado que no obstante la gran diversidad cultural a través de la historia de la humanidad, hay raíces y fenómenos culturales muy similares entre sí. No obstante, que dichas culturas no hayan tenido ningún tipo de contacto o relación entre sí. Los antropólogos han encontrado grandes similitudes entre los símbolos, ritos religiosos, estructura gramatical, instituciones, creencias populares, formas de trabajar, técnicas artesanales, herramientas de trabajo, normas sociales, reglas morales, valores, leyes, estratificación social y formas de gobierno. Por ejemplo, una tradición que se da en casi todas las culturas es la importancia y trascendencia de dar o el de recibir un regalo. Aunque dependiendo de cada cultura y a través de los tiempos adquiere distintos significados. Esa similitud de manifestaciones culturales entre diversas culturas de distintas épocas y lugares del mundo que no tuvieron ningún tipo de conexión, nos habla de una inteligencia espiritual que busca lo trascendental y se manifiesta como un común denominador en estos mismos símbolos culturales, creencias y ritos. El materialismo exacerbado del sistema económico-político de la globalización ha sido un freno al desarrollo de la conciencia del ser humano, dejando gran vacío espiritual y un malestar que se llega a manifestar en una profunda violencia social, así como en todo tipo de neurosis, ansiedades, miedos y depresiones. También se presenta ese malestar social como una pérdida de sentido o propósito trascendental de la propia vida, con suicidios, adicciones, pérdida de identidad, pérdida de autoestima y pérdida de valores, convirtiéndose al ser humano en una presa fácil para la manipulación, la explotación y la enajenación. Con ese panorama se ha profundizado aún más las desigualdades sociales y se ha fortalecido una visión hedonista que rechaza una convivencia social justa y armónica. 5.4. Los pensamientos como fronteras a la plena conciencia. Cuando René Descartes definió y condenó a los seres humanos a fundamentar toda su existencia en el solo pensar, con su célebre frase, pienso, luego existo, con tal declaración limitó a la existencia humana solo al pensamiento. Lo cierto es que somos más de lo que dicen nuestros pensamientos. Tenemos otras características inherentes en nuestra esencia, que van más allá del pensamiento, tales como el inconsciente colectivo, el inconsciente individual, la psique que contiene sueños, intuiciones, premoniciones, sentimientos, emociones, inteligencia emocional y espiritual. Carl Gustav Jung se interesó en el estudiar esas regiones recónditas de la psique. Primero, se abocó a explicar el inconsciente humano y descubrió que yacía debajo de dicha conciencia un mundo de sensaciones que determinan la naturaleza y el comportamiento del ser humano, que van más allá de sus pensamientos. Por ello, Jung también trabajó en crear un mapa completo de la psique. La conciencia del yo es un aspecto primordial de la psique. Sin embargo, Jung dio una dimensión social al yo, al reconocer su importancia crucial en la toma de conciencia y en la formación e integración de cualquier sociedad y de su cultura. El yo
es el centro de la conciencia y de la energía, que moviliza los contenidos de la conciencia y los ordena según las prioridades. La psique es una red de asociaciones entre varios contenidos de la conciencia. Todos esos contenidos están vinculados directamente o indirectamente con el yo. El yo es el locus de la toma de decisiones y del libre albedrío, que me dirige. Es también el centro del egoísmo, del altruismo, dando al yo el foco de la conciencia humana, estableciendo un propósito, una responsabilidad y una dirección en nuestra conducta consciente, fortaleciendo al mismo tiempo nuestra voluntad. Los pensamientos atrapan fácilmente al yo, por su inmediatez, por su incesante fluir, por su versatilidad y constante presencia, descontextualizando al yo de su propia esencia y desvirtuando la realidad, haciendo que el yo comprenda la realidad solamente desde la perspectiva de la propia lógica de su modelo mental, de la propia razón, de los propios pensamientos de su experiencia. A tal grado que el pensamiento llega a esclavizar al yo a través de diversos mecanismos y canales, hasta a generar serias y graves neurosis, las cuales generalmente se quieren esconder o disimular con múltiples recursos, tales como la acumulación de bienes, la manipulación de la realidad, el deseo de control, las relaciones puramente mercantilistas, el hedonismo, el consumismo, las adicciones y demás conductas violentas y tóxicas. Por otro lado, la mente estimula la producción de sustancias químicas orgánicas tóxicas a través de pensamientos pesimistas, destructivos, negativos, ansiedades y estrés, contaminando al propio organismo a través de esos razonamientos dañinos, recuerdos dolorosos y negativos que no cambian el pasado, pero que llegan a lastimarnos. Lo mismo sucede con las especulaciones hacia el futuro, que se convierten en observaciones envenenas sobre las expectativas generadas a futuro, algunas inalcanzables y otras poco realistas. Otra causa muy generalizada es el victimizarse y culpar a los demás de nuestra situación, generando pensamientos perjudiciales que llegan a tener un impacto muy negativo en nuestra salud, haciendo en nuestro cuerpo adicto a muchas sustancias dañinas, originadas por esos pensamientos venenosos, generándose así un círculo vicioso entre los pensamientos tóxicos que generan sustancias dañinas producidas por nuestro organismo y, por otra parte, la demanda del cuerpo de dichas sustancias venenosas, creando así un círculo vicioso muy difícil de romper.